deslizantes es lo mismo. Entonces, este extremo de la bobina se va a conectar con esta primera escobilla, o perdón, con este anillo colector. Y el otro extremo de la bobina se va a unir a este otro anillo colector. Entonces ya tenemos conectadas los dos extremos de la bobina. Todo el arrollamiento que tiene ya está calculado por los fabricantes para poder generar la cantidad de magnetismo adecuada. Ya esto lo vemos en la parte interna, porque en la parte externa nosotros tenemos las masas polares. ¿Listo? Las masas polares. Bien, ahora, habíamos indicado que el regulador contiene dos elementos llamados escobillas. ¿Ve? Entonces acá están las dos escobillas, las cuales siempre van a estar en conjunto con los anillos colectores, en conjunto rozamiento, o sea, siempre va a estar rozando acá, siempre van a tener contacto fijo, nunca pueden separarse. Ahora, ¿cuándo se separan? Cuando las escobillas ya tuvieron bastante desgaste, entonces ya no tienen un buen contacto y nuestro alternador no empieza a generar el trabajo que le corresponde. ¿Listo? Entonces ahora, por aquí, por estas dos escobillas, por una de ellas le va a llegar la energía positiva y por la otra le va a llegar el negativo. De tal manera que cuando se le alimenta de energía positivo o negativo, entra la corriente por cada extremo de la bobina, pasa por todo el arrollamiento y como está contenido en un elemento metálico, entonces, ¿qué va a suceder? Se va a convertir en un electroimán. Sí, nos va a empezar a generar magnetismo. Ya, ahora recuerden que este rotor está en el interior del alternador y que gira dentro de lo que es el estator. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto dijimos que era el espacio aproximadamente que existe entre el rotor y el estator? ¿Cuánto era ese espacio, señores? 2 milímetros. Aproximadamente 2 milímetros. 2 milímetros. Muy bien, señores. ¿Ya? 2 milímetros. Bien. Entonces, aquí en esta imagen estamos viendo nuestras escobillas que están en contacto con los anillos colectores. Le llega la energía y se convierte en electroimán. ¿Sí? Ahora, pero para que esto empiece a generar sus frutos como corresponde, el alternador tiene que entrar en movimiento, tiene que ser arrastrada por la faja o la correa que está conectada al damper. Entonces, a partir de ahí, ¿qué va a suceder? Este rotor entra en movimiento y a la vez empieza a cortar las ondas magnéticas en ese espacio tan pequeño que es de aproximadamente 2 milímetros. ¿Listo? Entonces, cuando se le hace llegar la corriente desde la batería hacia nuestro rotor, entonces, ¿qué sucede? Nos empieza a generar magnetismo. Ya nos empieza a generar magnetismo. Pero cuando se le añade estas masas polares, o postes también se le conoce, ¿qué es lo que ayuda? Ayuda a generar mayor cantidad de magnetismo. El magnetismo se hace mucho más fuerte porque ya vamos a tener lo que es la polaridad. Entonces cada uno de estos deditos va a generar una propia polaridad. Entonces su polaridad puede ser norte, sur, norte, sur, norte, sur. ¿Listo? Así es como este elemento llamado rotor es su funcionamiento. Entonces, para que ya esto quede claro, no nos olvidemos, señores, que el rotor, su única función que tiene, ¿qué cosa es? Generar magnetismo. Si es que este elemento no le llega a la corriente, puede estar en movimiento, pero no genera magnetismo porque no ha sido alimentada por la corriente eléctrica. ¿Y por qué está en movimiento? Porque está arrastrado por la polea. Recuerden que la polea va en esta parte del eje. Y como el motor entró en funcionamiento, es arrastrada y empieza a girar en nuestro alternador. Pero lo que va a ocurrir si es que no le llega la alimentación, así esté girando, no nos genera magnetismo. Entonces, necesariamente tiene que llegarle la energía para que de esa manera se genere el magnetismo, se convierta primero en un electroimán, acá se convierte en un electroimán, cuando se le añade las masas polares, se incrementa el valor del magnetismo. ¿Ya? Entonces, de esa manera,
se hace mucho más poderoso el trabajo de nuestro rotor. Bien, entonces en estas dos imágenes tenemos ya la alimentación, ingresa por los anillos colectores, entra al bobinado del rotor. ¿Sí? Ya entró. Entonces, cuando entre en movimiento el alternador por el arrastre de esta polea, entonces lo que va a ocurrir ahora en el estator es que se va a ver la generación de la corriente alterna. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la generación de tres corrientes alternas. Profe, pero ¿y por qué tres corrientes alternas? Porque tenemos, recuerden señores, que tenemos tres bobinados aquí, o tres fases, tenemos en nuestro estator. Y por esa razón es que tenemos tres corrientes que van a salir. Ahora, estas corrientes o voltaje es un voltaje alterno, porque eso es lo que produce el alternador. Es un voltaje alterno. ¿Ya? Ahora, pero también habíamos indicado que ese voltaje alterno no lo podemos aprovechar o nuestros vehículos no lo pueden aprovechar porque son elementos que no consumen voltaje alterno. Entonces, ya hemos dicho que dentro de nuestro alternador vamos a encontrar un elemento rectificador. ¿Y quiénes son esos elementos rectificadores de la corriente alterna? Son los diodos. ¿Sí? Entonces los diodos, unos diodos van a estar polarizados positivamente y otros diodos van a estar polarizados negativamente. Entonces, aquí tenemos el trío de diodos que sí están polarizados positivamente. Entonces, llega la corriente alterna a este conjunto de diodos y del conjunto de diodos simplemente lo que hace es botar una corriente pero ya continua. Entonces, ingresa corriente CA, ¿sí? Corriente alterna, y sale, ya después de la rectificación, sale la corriente directa. Ahora, esa corriente directa es la que se va a encargar ahora de alimentar al propio rotor. Ya, es la corriente que se va a encargar de alimentar al propio rotor. ¿Y por qué? Porque ya el rotor está en movimiento, ya empezó a trabajar. Cuando el rotor está detenido, o sea, el alternador no tiene trabajo alguno, no es arrastrado por la correa, entonces, ¿quién se va a encargar de alimentar de energía? La batería. Pero ya cuando el alternador entra en funcionamiento, el propio alternador se alimenta de su propia energía. Y de esa manera está trabajando pues muy constantemente nuestros alternadores. Preguntas, muchachos, inquietudes. ¿Estamos claros hasta acá? Muchachones. Profe, ¿y esa corriente que ya salió del rectificador también se va a la batería? Así es. Eso ya habíamos indicado ya, señores, ya. Sí, ¿no? Habíamos dicho en nuestras diapositivas anteriores que esa corriente rectificada del alternador primero alimenta todo el sistema eléctrico. Y acá está haciendo eso. ¿Ve? Va a alimentar el sistema eléctrico de su propio alternador. Entonces su propia energía ahora es alimentada al propio rotor. Y toda la corriente que quede en exceso va a ir como recarga a nuestra batería. ¿Ya? Así es el proceso de trabajo de nuestro alternador. Pero hay que entender que para que todo esto ocurra, el alternador tiene que estar en movimiento. ¿Ya? Tiene que estar en movimiento. Si no hay movimiento, no va a suceder nada de esto. No va a ocurrir nada de esto. O sea, necesariamente necesitamos que este alternador entre en movimiento. Entonces, ¿quién le va a dar el movimiento al alternador? Dijimos, señores. ¿Quién es el que se va a encargar de darle movimiento al alternador? ¿Motor? ¿Muchachos? Cigüeñal, el damper y el motor. ¿Ya? El motor es el que Son va a las darle el mediante el movimiento damper. y está conectado el cigüeñal con el damper y a la vez el damper conectado con una correa de transferencia o polea, si quieren llamarlo así. ¿Ya? Entonces a partir de ahí empieza el movimiento del alternador. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Claros? Bien. Entonces, ahora, tenemos que entender esto, señores, de que cuando
nuestro motor está a bajas revoluciones, también el voltaje que nos va a entregar el alternador va a ser un voltaje bajo. Ya, este voltaje todavía no está regulado. Cuando incrementa las RPMs de nuestro motor, el voltaje se incrementa también. O sea, en la medida de que vayan variando las RPMs de nuestros motores, entonces aumenta y disminuye la producción de la corriente o el voltaje. Pero este voltaje todavía aún no está regulado. ¿Ya? Entonces, todos los alternadores tienen la particularidad de que a muy bajas revoluciones ya nos están entregando buena cantidad de corriente. Esa es una de las ventajas que tiene si lo tendríamos que comparar con los generadores que nosotros vimos en la clase anterior. Ya, esa es una de las grandes bondades o ventajas que tiene nuestro alternador. ¿Listo? Entonces, esta parte de acá ya lo entendemos y hemos visto que nuestro estator está compuesto por 3 bobinas y la configuración que tiene el bobinado del estator está dado en estrella, que también podríamos encontrar en triángulo. Cuando tenemos una configuración en estrella, tenemos un punto muerto. A esto le vamos a añadir un trío de diodos, los cuales se van a encargar de ¿qué? De rectificar esa corriente. Ahora, esa corriente que es rectificada tiene que ser regulada. ¿Y por quién? Por este elemento llamado regulador de voltaje. Ahora, esta parte que ustedes ven ranurada aquí, esta ranurada, ¿qué función creen ustedes que cumple? ¿Para qué estará esta parte de aquí ranurada? ¿O será un adorno? ¿O de repente para que sea más bonito los diodos, más simpáticos? ¿Quién me puede decir? ¿Para qué puede estar ahí eso? Ventilarlo, profe. Así es. Entonces, es un elemento de refrigeración. Extrae las altas temperaturas que se puedan generar en el trabajo de los diodos, porque hay cantidad de corriente que va a pasar por los diodos, entonces ese paso en excesivo de corriente por los diodos genera temperatura, entonces se tiene que disipar esa temperatura. Entonces los diodos están también de una manera aterrizados a este elemento refrigerador. Ya sirve para poder refrigerar, extraer la alta temperatura, y cuando el rotor entre en funcionamiento va a arrastrar también un ventilador. Y ese ventilador es la que va a extraer la alta temperatura de estos elementos que nosotros ya lo conocemos como diodos de rectificación. Bien, entonces ya tenemos todo ese proceso, ya tenemos todo ese proceso de trabajo de nuestro alternador desde el momento en que nuestro alternador entra en movimiento, ¿no? Entre movimiento, le llega corriente a los anillos colectores, se genera magnetismo en nuestro rotor, empieza el movimiento y al movimiento corta las ondas magnéticas, se produce la corriente alterna en cada una de las bobinas. Ahora, como sabemos que tenemos 3 bobinas o 3 fases, entonces son 3 corrientes que me va a producir nuestro estator. Ahora, esas corrientes que son alternas van a tener que ser rectificadas y van a pasar por este elemento rectificador que se le conoce como trío de diodos. A la vez, esta corriente que está pasando va a tener que ser controlada. ¿Y por quién? Va a tener que ser controlada por el regulador de voltaje. Entonces, nuestro regulador de voltaje, ¿qué funciones va a cumplir? Primero, el regulador de voltaje se va a encargar de alimentar a las escobillas, para que nuestro alternador pueda generar magnetismo. ¿Ya? Cuando el motor está detenido, el regulador simplemente lo que hace es que le llegue la alimentación a las escobillas y se genere cierta cantidad de magnetismo. Listo. Ahora, cuando entre en movimiento nuestro alternador, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Se va a generar grandes cantidades de voltaje, entonces el regulador tiene que tener esa capacidad de poder controlar
esa cantidad de energía irregular al voltaje al cual ya ha sido estipulado, que podría ser para equipo pesado o también podría ser para equipo liviano. Entonces, para ambas situaciones tendría que controlar el voltaje adecuado. ¿Listo? Ahora, Profesor, una pregunta. diga, señor, siga. ¿Qué pasa si se quema el regulador? Ya. ¿Qué pasaría si el regulador se quema? Entonces, ¿Se aquí alteran está. los voltajes? Sabemos que el alternador genera grandes cantidades de voltaje y si ese voltaje no es controlado al voltaje que requiere el equipo, entonces ¿qué va a suceder? Se van a empezar a quemar los cables conductores, se queman los elementos electrónicos, ¿sí? Y en algunos casos, algunos elementos actuadores. ¿Por qué? Por el exceso de corriente. Entonces, por esa razón, es que necesitamos, en todo sistema de carga, necesitamos también que alguien controle el exceso de voltaje producido. Entonces, el regulador se va a encargar pues de controlar a un voltaje adecuado. ¿Ya? Ahora, para terminar, el regulador, su otra función, ¿qué cosa es? La corriente directa que ha sido rectificada, el alternador la termina de rectificar, o sea, de hacerla mucho más lineal. ¿Por qué? Porque cuando sale de acá de este trío de diodos, la corriente ya es directa, pero todavía es pulsante. Pero ya es corriente directa. Pero para hacerle esa corriente mucho más limpia, mucho más directa, entonces el regulador de eso también se va a encargar. ¿Ya? De eso también se va a encargar. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿Otra inquietud? Muchachos. Bien, ahora, hay algo que deben entender acá, muchachos. Ya nosotros tenemos claro que el alternador nos entrega grandes cantidades de voltaje, pero la pregunta estaba, ¿y cómo es que se controla? O sea, ¿de qué forma el regulador de voltaje controla la energía necesaria para que no se pueda salir de su curso o de esos valores a los cuales ya ha sido elaborado? O sea, ¿cómo es eso? ¿Qué ocurre? Entonces, recuerden que el regulador, cuando el alternador está detenido, es el encargado de ¿qué? De alimentar de energía. ¿Ya? De alimentar de energía. Entonces, cuando el alternador entra en funcionamiento, ¿qué es lo que va a suceder? Produce grandes cantidades de corriente. Entonces, el regulador ya sabemos que es el que se encarga de controlar. Pero ¿cómo controla? Simplemente como en la parte interna del regulador de voltaje, también tiene ahí un circuito electrónico, ¿ya? Una tarjetita electrónica, la cual hace de que cuando le llegue un exceso de voltaje, entonces, ¿qué va a suceder? Por los elementos electrónicos que contiene, corta la alimentación de voltaje hacia el rotor. Y cuando le corta una línea de alimentación, entonces, ¿qué pasa con el rotor? Su producción de magnetismo cae. ¿Ya? Su producción de magnetismo cae. Entonces, de esa manera es como se controla el voltaje en todos los sistemas de carga. Le cortas una alimentación y el voltaje ya no produce energía. Entonces, cuando el voltaje de la batería empieza a reducir sus valores y es detectado por el regulador de voltaje, entonces, ¿qué hace el regulador? Nuevamente activa y otra vez le envía la corriente hacia el rotor y de esa manera otra vez genera magnetismo y empieza nuevamente la producción de corriente alterna. ¿Ya? Entonces, ese proceso o esa operación, el regulador la cumple miles y miles de veces. ¿Ya? Entonces, constantemente está abriendo el circuito para que baje el nivel de carga, cierra el circuito para subir el nivel de carga y de esa manera pueda estabilizar a los valores que ya fue determinado por el fabricante. Si hablamos de equipo pesado, ya sabemos, cuando el sistema de carga está en operación, 28 más menos 1 voltio. Si hablamos de equipo liviano, estamos hablando de 14,5. En algunos casos extremos se puede hablar hasta 16 voltios. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender, señores, para el proceso de trabajo de los alternadores. Entonces, toda esta explicación, señores, aplica para cualquier tipo de alternador, ya sea maquinaria liviana, semipesada o maquinaria pesada.
es el mismo funcionamiento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, señores? ¿Inquietud? Todo claro, profe. Bien. Ahora, con este diagrama vamos a entender aún más cómo es que se termina de rectificar la corriente. Recordemos, señores, que cuando el proceso de trabajo del alternador, nos genera la corriente alterna, entonces tiene que rectificar esa corriente alterna. Ahora, ¿por qué se dice que la corriente es alterna? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué decimos que la corriente es alterna? Definida su polaridad, o es positivo o es negativo. ¿Ya? Por eso es que se dice que es una corriente alterna. Entonces, y también sabemos que la corriente alterna está compuesta de voltaje positivo y voltaje negativo. Entonces acá tenemos 3 diodos de rectificación y tenemos otros 3 diodos de rectificación. Ahora, estos diodos de rectificación ya han sido polarizados positivamente por los fabricantes de los diodos. Y aquí tenemos los otros 3 diodos que también ya han sido polarizados negativamente. Entonces tenemos 3 diodos polarizados positivos y 3 diodos polarizados negativos. Profe, pero ¿y ahora cómo funciona todo esto? Esto es muy sencillo de entender. Entonces, cada vez que tengamos la producción de una corriente alterna, pero que en ese instante sea positiva, entonces simplemente este diodo que está polarizado positivo le permite pasar ese voltaje positivo. ¿Ya? Pasa el voltaje positivo y se convierte en voltaje directo. Pero si de repente en ese instante de ese proceso de trabajo, en otra bobina o en otra fase 3, me está generando una corriente pero que es negativa, entonces esta corriente negativa llega a este punto y dice, a ver, yo quiero pasar por este diodo polarizado positivamente, pero no le va a permitir. ¿Por qué? Porque ya pues este diodo ha sido polarizado, pasó solamente a recibir todo lo que son voltajes positivos. Y si es que llegase aquí un voltaje negativo, no le permite el paso, porque su polarización ha sido positiva. Entonces, ¿qué hace la corriente? Otra vez retorna y sigue este curso. Entonces va a este diodo y este diodo sí le va a permitir pasar la onda negativa o la corriente negativa. ¿Y por qué? Porque el diodo ha sido polarizado negativamente. ¿Ya? Entonces, esa es la razón que nosotros vamos a encontrar unas conexiones de los diodos de rectificación, 6 diodos, 3 diodos polarizados positivamente y 3 diodos que van a estar polarizados negativamente, ¿ya? Negativamente. Ahora, para otros diseños, vamos a encontrar estos sistemas de diodos donde se les agrega 3 diodos más, o sea, va a ser una conexión de nanodiodos, ¿ya? Pero eso lo vemos en un segundo. Aquí en esta otra imagen, si ustedes están observando, tenemos las 3 corrientes que me produce cada una de estas 3 bobinas. Ya, cada una de estas 3 bobinas me genera una determinada corriente, el otro una determinada corriente y el que sigue otra determinada corriente. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como salen las corrientes de las 3 fases o de las 3 bobinas. Entonces, esa corriente alterna que quiere salir por el conjunto de diodos, entonces solamente se va a tomar en consideración todas aquellas corrientes que salgan por los diodos que han sido polarizados positivamente. Salen ya a partir de la salida del diodo, del cátodo, ya nosotros entendemos que esa corriente es una corriente directa, una corriente que sí tiene polaridad, ¿ya? Que sí tiene polaridad. ¿Y qué pasa con la corriente negativa, señores? Entonces la corriente negativa, ¿qué pasa? Se va directamente al polo negativo de nuestra batería para poder cerrar el circuito. O también en algunos casos, este cable de los diodos negativos simplemente se va a ir aterrizado a chasis o base. ¿Ya? Entonces de esa manera es como se logra rectificar la corriente alterna a corriente continua.
Bien, en algunos casos, en algunas conexiones de algunos alternadores, se le agrega un elemento capacitor. ¿Ya? Se le agrega un elemento capacitor. ¿Y por qué? Porque recuerden acá que cuando la corriente sale ya rectificada del diodo, ya es una corriente directa, pero todavía sigue siendo ondulada. ¿Ven? Todavía tiene sus pequeñas ondas. Pero ya esta corriente ya se puede utilizar. Ya se puede utilizar. Pero cuando en algunos casos ustedes encuentren que a la conexión se le ha agregado, acá se le ha agregado un condensador o capacitor, entonces, ¿qué es lo que hace? Va a estabilizar al sistema para que de esa manera la corriente que me va a producir es una corriente directa o corriente lineal, pero mucho más limpia. ¿Ya? Mucho más limpia. Entonces tenemos ahí una corriente mucho más limpia y de esa manera le va a hacer pues un gran beneficio a todo lo que son sistemas electrónicos. ¿Ya? A todo lo que son sistemas electrónicos. Entonces de esa manera ya pues la corriente que sale hacia el sistema electrónico es mucho más limpia, mucho más lineal también. Así se le conoce. ¿Ya? Ahora, para otros casos, en los alternadores vamos a encontrar tres diodos más. Ya, se le va a encontrar tres diodos más. ¿Listo? Entonces ahora el alternador se va a convertir pues en un nanodiodos. ¿Y por qué? Porque vamos a encontrar 3, 6, 9 diodos. ¿Sí? 9 diodos vamos a encontrar. Ahora, esos esos tres diodos más que se le ha agregado, solamente son única y exclusivamente para poder alimentar al estator. O sea, de esa manera nosotros vamos a alimentar al estator. Después, aquí no tienen otra función, solamente más que lo que se les está indicando. Y el trío de diodos adicionales que se les ¿cómo se llama? Se les ha colocado a este modelo de alternador, simplemente sirven para poder rectificar la corriente alterna a corriente directa y alimentar al propio alternador. ¿Ya? De esa manera es que así se alimenta todo esto y entra pues con su buen funcionamiento de trabajo. Bien, entonces no nos olvidemos, señores, que en la producción de la corriente se inicia desde este elemento llamado rotor. Ahora, este rotor, cuando le llega la alimentación por cada una de las escobillas, se genera o se convierte en un electroimán. Y al convertirse en un electroimán nos genera pues grandes cantidades de magnetismo. ¿Sí? Grandes cantidades de magnetismo. ¿Perdón? Eso es lo que va a ocurrir en nuestro sistema de carga. ¿Listo, señores? Preguntas, inquietudes. ¿Cómo rectifican la corriente? A ver, baja su volumen, señor. Estos tres diodos de rectificación se van a encargar solamente de excitar ¿a quién? A este elemento llamado rotor. ¿Y para qué? Para poder generar magnetismo. Entonces su función de estos tres diodos es rectificar la corriente alterna, corriente continua, para luego alimentar a este elemento llamado rotor. ¿Ya? Torres, Hincho. Torres. Profesor. ¿Dónde está? Allá. Torres. ¿Qué? De hacerla aún más limpia la corriente directa. O sea, la hace más lineal. ¿Ya? Porque todavía, cuando los sistemas no tienen este condensador, ya la corriente es rectificada, ya es una corriente directa, pero si nosotros la analizamos con un, ¿cómo se llama? Osciloscopio, entonces vamos a ver que todavía esta corriente es pulsante, pero ya es, ¿cómo se llama? Rectificada ya. Pero si nosotros le instalamos un condensador, entonces esa corriente rectificada se hace aún mucho más limpia, ya mucho más limpia. Bien, entonces señores, acabamos de ver entonces ahora de trabajo de lo que es nuestro alternador. Ya, ahora, yo les voy a subir ahora lo que es el alternador, les voy a subir la información del diagrama de funcionamiento del sistema de carga. Entonces,
La tarea en qué va a consistir, señores, que para la clase de taller, ustedes tienen que tener ya de conocimiento para que hagan su exposición, cómo es que funcionan esos 3 diagramas que les voy a pasar. Eso ya les expliqué yo uno en la clase anterior de generadores. Ahora las otras dos la tienen que ustedes estudiar y la pueden explicar. ¿Listo? Entonces esa va a ser su tarea. Yo les voy a pasar ahora esta información para que ustedes la lean, la entiendan, la estudien y para la siguiente clase todos tienen que dar su evaluación. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas, inquietudes?